Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces decía que Lina es una inmunóloga argentina, profesora de biología molecular en la División Ciencias Biológicas de la Universidad de California en San Diego. Es bioquímica recibida en la Universidad de Córdoba en 1995 y se doctoró con Adriana Gruppi trabajando en respuesta de células de modelos de infección con Trypanosoma cruzi. Tuvo varias becas postdoctorales y pasantías, por ejemplo en Mendingham en Reino Unido, después en La Joya y con el doctor Olson y en el Scripps Research Institute. Actualmente es profesora de biología molecular en la División de Ciencias Biológicas de California en San Diego. Trabaja en aspectos celulares y moleculares de respuestas inmunes durante infecciones virales, inmunidad antiviral, evasión de respuesta inmune, persistencia y patogénesis, respuestas inmunes innatas y adaptativas, interferones, células dendríticas, células T, etc. Ha obtenido importantísimas subvenciones de los principales organismos de asistencia de promoción científica de Estados Unidos y de otros países. En sus laboratorios se han realizado notables aportes críticos relacionados a las interacciones huésped-virus en infecciones agudas y crónicas, en modelos de poliomielitis linfocítica, citomegalovirus humano, etc. Y se estudian adaptaciones inmunes a enfermedades virales crónicas y métodos de supresión viral del sistema inmune e inmunológico para desarrollar métodos novedosos e identificar nuevos objetivos de defensa antiviral, que seguramente es parte de lo que va a exponernos hoy. Es coautora, cofundadora de la serie Global Immunotox, trabajando con Carla Rotkin, que es otra argentina, que creo que es bioquímica también. Sí, Comenzar en 2020, en un momento muy crucial, y fue realmente brutal el éxito, y además fue realmente una medicina para superar el aislamiento en que estábamos todos. Fue realmente espectacular, y lo más importante de todo es que sigue el ciclo todos los miércoles, y eso está se puede ver fácilmente por YouTube porque graban todas las sesiones. Desde 2007 trabaja en California, como dije, en San Diego. Según Scopus, tiene 68 trabajos en las revistas más importantes de la especialidad, con más de 4.300 citas. Realizó aportes críticos relacionados, como decía, a las interacciones huésped-parásito, y se estudian adaptaciones de muchas enfermedades virales y otros aspectos de esas infecciones. Es una destacada defensora de diversidad, inclusión y equidad en el mundo académico, y eso quedó bien manifestado con la creación del Global Immunotox como medio para brindar acceso libre y equitativo a la investigación inmunológica de vanguardia, sin necesidad de viajar y gratuitas, además. Que nos da acceso a información de punta que si no es muy difícil o de más difícil acceso. Eh, Entre sus actividades de investigación, además, ha realizado numerosísimos cursos de inmunología de grado y pregrado y posgrado. Ha capacitado un inmenso número de estudiantes de pregrado, de maestrías, de doctorado, becarios, postdoctorales, etc. Muchos de ellos con prestigiosísimos premios y posiciones en el ambiente científico académico y en la industria. Actualmente Lina es miembro de varias asociaciones científicas, más que 2 o 3: International Cytokine and Interference Society, American Society for Virology, American Association for Immunology y por supuesto la Sociedad Argentina de Inmunología, sobre la que no puedo dejar de pasar el aviso. Recibió un montón de premios y honores que no voy a detallar, que son muchos y muy importantes, incluyendo de formación antorcha en el año 2012. Ha participado como disertante y organizador responsable en incontables reuniones científicas de gran prestigio internacional. Eh, es revisora y editora de las revistas más importantes de las ciencias biológicas, como Nature, Science, Cell, Journal of Experimental Medicine, PLOS, Virology, Journal of Immunology, etcétera, etcétera, etcétera.
Evidentemente podríamos seguir un larguísimo rato describiendo los logros de Elina, pero no lo creo necesario. He perdido mucho tiempo con mi problema de interconexión, así que los voy a dejar, le damos la bienvenida a Elina y la voy a dejar con su presentación que venimos ansiando escuchar desde hace un buen tiempo. Elina, te agradezco mucho y por favor, estamos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias a Carlos por la introducción tan generosa. Voy a compartir, a ver si funciona. ¿Pueden ver las diapositivas? Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor y un placer presentar ante una audiencia argentina y hoy en particular mucho más, porque bueno, tantas mentes brillantes y tantos nombres tan reconocidos en la audiencia como parte de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Así que bueno, un gran honor estar presentando ante ustedes. Antes de contarles el proyecto que he preparado para compartir hoy, quería introducirlos a, al enfoque general que tenemos en el laboratorio para realizar investigación. Y esto es un estudio general de la respuesta inmune frente a infecciones virales. Y lo que quería compartir es cuál es la motivación por la cual pasamos tantas horas estudiando la respuesta inmune en infecciones virales. La primera razón es bastante obvia, y es que si entendemos cómo se regula esta respuesta, podemos pensar en diseñar estrategias que ayuden a terapias para individuos infectados con viruses. Y la segunda, que tal vez es menos obvia, es que estudiando la respuesta inmune antiviral, podemos descubrir mecanismos fundamentales y generales de cómo se regula la respuesta inmune. Y cómo son estos mecanismos generales, después podemos usar esa información, ese nuevo conocimiento, para poder regular la respuesta inmune en otros contextos, no solo en infecciones virales, sino también en el contexto de cáncer o de autoinmunidad. Y voy a dar un ejemplo muy pequeñito a través de la charla de cómo los descubrimientos que hicimos en el contexto de la respuesta inmune antiviral también se aplican un poquito a cáncer. Solo lo voy a mencionar por una cuestión de tiempo. Entonces, estas son nuestras motivaciones. Y tenemos diferentes proyectos en el laboratorio que están relacionados al estudio de la inmunidad antiviral. Algunos que se focalizan en el sistema inmune innato o en el sistema inmune adaptativo. Y más recientemente hemos empezado proyectos que se enfocan en una conversación entre el sistema inmunológico y sistemas no inmunológicos, como el sistema nervioso, o el tejido adiposo, o el aparato gastrointestinal. No voy a focalizarme en eso hoy, pero les quería contar de nuevo un enfoque general que tenemos en el laboratorio para hacer investigación en la respuesta inmune antiviral. Lo que quiero compartirles hoy es un proyecto en el cual venimos trabajando por muchos años, que se relaciona con los interferones. Entonces, para contarles este proyecto, he dividido la charla en 4 partes. En la primera parte les quiero introducir qué son los interferones, cómo se producen, qué es lo que se sabe de hace muchos años acerca de los interferones. Y después, en las otras partes, les quiero contar un poquito los hallazgos de nuestro laboratorio, muy resumido en cómo se induce la producción de interferones, y focalizarme más
en el título de la charla un poquito, que es cómo y por qué suprimimos la producción de interferones en el contexto de una infección viral. Entonces, empecemos con la introducción general de los interferones. Estos interferones son un grupo de proteínas, una familia de proteínas o citoquinas que están codificadas en humanos en el cromosoma 9 y incluyen distintos subtipos de interferones, de proteínas. Por ejemplo, en humanos hay 13 interferones alfa y un interferón beta que se denominan bajo el nombre interferones tipo 1, que son los interferones a los cuales me voy a referir hoy. Entonces, este grupo de interferones, a pesar de tener distintos subtipos, todos señalizan, como voy a indicarles en la próxima diapositiva, a través del mismo receptor. Y lo más importante es que tienen todos una función antiviral muy potente y también tienen la capacidad de activar casi todas las células del sistema inmune, incluidos, por ejemplo, los linfocitos T, que son los linfocitos, las células que van a matar a células infectadas o a células tumorales, por ejemplo, o linfocitos B, que son las células que van a producir anticuerpos para neutralizar, por ejemplo, un virus, y así podría seguir mencionando múltiples células del sistema inmune que son activadas por estos interferones. Entonces, esos son las dos funciones principales de los interferones. Ejercen un efecto antiviral muy potente y también activan células del sistema inmune. Pero ¿cómo se producen? Bueno, todas las células de nuestro organismo, incluidos hepatocitos, fibroblastos, células endoteliales, tienen la capacidad de sensar la presencia de un virus cuando son infectadas. Al sensar la presencia de un virus, van a inducir la producción o la transcripción de estos genes que codifican para los interferones, y estos interferones van a ser secretados en la vecindad de esta célula infectada y van a señalizar a través del receptor de interferón. Esto gatilla una cascada intracelular que lleva a la transcripción de cientos de genes conocidos como ISGs, por sus siglas en inglés, que es Interferon Stimulated Genes, pero lo importante es que son cientos de genes que van a estar induciendo un estado antiviral en esta célula. Algunas de las funciones de estos genes, por ejemplo, son disminuir la producción del genoma antiviral, otros genes son importantes para disminuir la producción de las proteínas virales, y así de esa manera, juntos, estos cientos de genes son capaces de crear un estado antiviral en esta célula o en las células en la cual señalizan, de manera que ahora al virus le resulta muy difícil producir progenie. Entonces se disminuye la cantidad de virus que se produce por la célula infectada. No solo pueden actuar estos interferones en las células que los producen de una forma autócrina, pero también además pueden actuar de una forma parácrina en células vecinas que pueden estar infectadas o en células que no están infectadas. De manera que inducen estos ISGs, estos cientos de genes, que van a crear ahora un estado antiviral en estas células que no están infectadas, haciendo muy difícil para el virus ahora infectar estas células y reproducirse en estas células que tienen este estado antiviral inducido por los interferones. Y como dije anteriormente, si esta fuera una célula del sistema inmune, como un linfocito T o un linfocito B, van a activar los interferones, estos genes, van a activar estas células T o B para amplificar la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T y linfocitos B, por ejemplo. Entonces, esto es fantástico, tenemos estos interferones, son tan potentes, generando este estado antiviral, estimulando otras células del sistema inmune,
Pero ustedes se estarán preguntando, bueno, si tenemos todos estos interferones, ¿por qué tenemos infecciones virales? ¿Por qué tenemos este problema? Y un motivo muy importante es porque todos los virus han evolucionado capacidad para suprimir la producción de interferón en las células que ellos infectan. Esto lo hacen porque estos virus codifican para proteínas que antagonizan la producción de interferón. Entonces, al antagonizar la producción de interferón, todo lo que está, lo que sigue a la producción de interferón, la producción de estos cientos de genes que mencionaban y la creación del estado antiviral, todo esto está suprimido. Entonces, esta carrera entre el virus y el hospedador, entre que el hospedador trata de producir interferón, pero los virus han evolucionado y evolucionan más rápido que nosotros en suprimir la producción de este interferón. Entonces, eso es el escenario general de lo que se conocía con interferón y de lo que muchos virólogos han estudiado por muchas décadas de cómo los virus suprimen interferón. En nuestro laboratorio, dada la importancia y la potencia de los interferones como antivirales, queríamos también estudiar más sobre cómo se regula la producción de los interferones en el contexto de una infección viral. Y lo queríamos hacer en el organismo en general, para lo cual usamos modelos de infecciones virales en ratones. Y para esto, un modelo que usamos es la infección de ratones con un virus RNA, un arenavirus, llamado Lymphocytic Choriomeningitis Virus, o LCMV. Para esta charla en particular, lo importante es recordar que este es un virus RNA y que es un virus natural para ratones. Entonces lo usamos como un modelo natural de una infección en ratones que nos permite evaluar la producción y la regulación de interferones con distintos diseños experimentales. En este caso, lo que hicimos fue infectar a los ratoncitos con este virus, el LCMV, este virus ARNA, y lo que vemos es, medimos la cantidad de interferón producida en el suero de estos ratoncitos y vemos que un día después de la inoculación del virus, los ratones elevan la cantidad de interferón en el suero. Entonces, esto es una gran noticia, hay una gran producción de interferón, de nuevo, que pica en el día 1 de la infección. Lo que sucede es que a estadios más tardíos, es decir, no podemos detectar interferón en el suero, a pesar de que hay gran cantidad de virus. Es decir, el sistema inmune inicialmente es capaz de controlar, censar la presencia del virus y producir gran cantidad de interferón, pero a estadios más tardíos, en los cuales tengo muchísimo virus, ya no puede conectar esta presencia de virus con producción de interferón. Entonces estamos muy intrigados en conocer los mecanismos de supresión, pero por supuesto primero teníamos que conocer los mecanismos de producción de interferón. ¿Cuáles son las células que están produciendo este interferón, esta gran cantidad de interferón, inicialmente en la infección viral? Resultados de nuestro laboratorio por una investigadora muy exitosa, Mónica Macal, demostraron que las células que producen este interferón, las más potentes, son responsables de aproximadamente 40% de este pico de interferón. Son unas células llamadas
plasmacytoid-dendritic cells, o células dendríticas plasmacytoides, PDC por sus siglas en inglés. Estas PDCs encontramos con muchísimos experimentos que son las más poderosas en producir interferones, y esto está de acuerdo con muchos otros estudios por otros investigadores. Y ¿qué son estas PDC? Son leucocitos, son un porcentaje muy pequeño de nuestros leucocitos, menos del 1%. Sin embargo, como les dije, producen el 40% de la cantidad de interferón que se produce en el pico de interferón un día después de esta infección. ¿Cómo son capaces de producir interferón? La razón es que estas PDCs tienen un sistema que todavía estamos tratando de entender, por el cual son capaces de producir no solo grandes cantidades de interferón, 100 a 1000 veces más que cualquier otro tipo de célula, pero además producen más de los subtipos de interferón, más variedad en los subtipos de interferón. Y lo hacen porque son capaces de reconocer el genoma viral a RNA, como en el caso de nuestro modelo, pero también de virus a DNA, a través de receptores como Toll-like receptor 9 y Toll-like receptor 7, TLR7 o TLR9, que se unen a este genoma antiviral, gatillan una señalización que lleva a la transcripción de interferón en gran cantidad por estas células. No solo producen más interferón y más variedad de los subtipos de interferón, sino que es muy importante destacar que mientras que las células que están infectadas con el interferón, con los viruses, son susceptibles a estas proteínas antagonistas de interferón que codifican los virus como les mencioné anteriormente, las células plasmacytoides en general son más resistentes a la infección viral, y eso es también algo que estamos tratando de entender. Pero lo que es importante es que al ser más resistente a la infección viral, pueden producir el interferón sin estar infectadas, y esto hace que sean menos vulnerables a las proteínas virales que antagonizan la producción del interferón, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que las células que están infectadas van a liberar dentro de vesículas el RNA viral, y estas vesículas son captadas por células plasmacytoides que están en una ubicación próxima a las células infectadas. Y ahora el RNA viral puede señalizar a través del TLR7, en este caso, para gatillar la producción de interferón en una proximidad muy cercana a la célula infectada, y de esta forma crear un estado antiviral en la célula infectada. Pero de nuevo quiero destacar que lo importante acá es que esta célula plasmacytoides no está infectada, no necesita estar infectada para producir el interferón. Y eso la hace menos susceptible a las proteínas virales que han evolucionado para antagonizar la producción de interferón, que van a ser producidas en las células infectadas, pero no van a estar en estas células plasmacytoides no infectadas. Entonces, de nuevo, estas células súper potentes para producir interferón son un pequeño porcentaje de los leucocitos en nuestro organismo, pero en este caso son responsables de la 40% de la producción de interferón inicialmente después de la infección, ¿no? Eso refleja cuán potentes son. Dada la potencia de estas células para producir interferón, en nuestro laboratorio estamos obsesionados con estudiar estas células. Hemos descubierto nuevas quinasas que son importantes para la producción de interferón por estas células plasmacytoides. No me voy a
a focalizar en esto, en esta charla, pero por supuesto puedo contestar preguntas si les interesa. Y ahora estamos haciendo estudios súper interesantes en los cuales tenemos un modelo in vitro de estas células con una línea celular, y entonces podemos ahora mutar cada uno de los genes de nuestro genoma en estas células y evaluar cómo esa mutación afecta la producción de interferón en estas células. También lo que estamos haciendo con este modelo in vitro que hemos establecido es incubar estas células con distintos compuestos. Ahora estamos por evaluar 12.000 compuestos que han sido clasificados como seguros para uso en humano y son usados para otras enfermedades, para ver cómo el interferón en estas células. Y de nuevo, el objetivo es que si estas células son tan potentes en producir interferón, y el interferón es tan importante en crear un estado antiviral, pero también en regular la activación de otras células del sistema inmune, si conocemos los genes o compuestos que pueden regular la producción de interferón en estas células, bueno, claro, eso tiene una gran implicancia para el potencial desarrollo de terapias que puedan modificar la disponibilidad de interferón en una infección viral o en otro contexto, ¿no? Bueno, eso en parte en cómo se induce este interferón inicialmente, particularmente por estas células que son tan potentes en producir el interferón. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasa después con estas células durante este estadio de supresión del interferón, donde tengo mucho virus, o sea que debería tener mucho genoma viral, RNA viral? ¿Y por qué entonces el RNA viral no está induciendo interferón en las células plasmocitoides? Claramente no lo hace, porque yo no detecto interferón en este estadio posterior de la infección. Y con esto paso a la tercera parte de la charla, que es cómo suprimimos la producción de interferón, este importante antiviral, en el contexto de una infección viral. Y lo que descubrimos en el laboratorio, junto con otros investigadores, particularmente nosotros hicimos el primer descubrimiento in vivo en el contexto de una infección en un organismo completo, es que después de que estas células producen la ola inicial de interferón, estas células plasmocitoides se vuelven hipofuncionales o agotadas, que en inglés se dice exhausted, y se usa en general para este agotamiento de células después que actúan. Tal vez ustedes estén familiarizados con el término T-cell exhaustion o agotamiento de las células T, que también ocurre en infecciones virales crónicas o en tumores. Eso se sabe bastante y hace bastante para las células T, pero nosotros los descubrimos también para estas células plasmocitoides que se vuelven hipofuncionales, se vuelven exhausted, y ahora producen mucho menos interferón. Es como que han perdido esa función tan especializada que tienen de ser potentes fábricas de interferón, ¿no es cierto? Entonces les quiero mostrar un pedacito de la evidencia que fundamenta esto que les acabo de decir, esta exhaustion o agotamiento de las células plasmocitoides. Este es el que hicimos en el 2008, esto fue parte del postdoctorado que hice con el doctor Michael Olson, que mencionaban en el Instituto Scripps de La Joya, y lo continuamos en mi laboratorio en la Universidad de California, San Diego, y que demostró por primera vez que en un organismo estas células plasmocitoides se perdían su función.
Lo que hicimos fue tomar ratoncitos no infectados como controles y ratoncitos que tenían una infección aguda o persistente. Esto ocurre en los dos casos, en una infección viral aguda o persistente. En el contexto de la infección persistente dura por más tiempo el tratamiento o hipofuncionalidad de las células plasmocitoides, pero en los dos casos vemos que estas células plasmocitoides, en la infección aguda y persistente, vemos que las células plasmocitoides se vuelven hipofuncionales. Entonces, los ratoncitos no infectados como controles y ratoncitos infectados por 5 días, lo podemos hacer por 30 días y el resultado es lo mismo. Inyectamos en estos ratoncitos RNA o DNA viral puro o un virus, a DNA viral, es decir, un virus no relacionado, y evaluamos si estas células, aislamos las células plasmocitoides y evaluamos si habían producido interferón, ¿no? Habían sensado este RNA o DNA viral o el virus secundario y eran capaces de producir interferón. Y por supuesto lo que vimos en los ratoncitos no infectados, cuando les inyectamos RNA viral o un virus, estas células plasmocitoides aumentan la transcripción y también la producción de interferón, como está visto acá en este control. Pero en los ratoncitos infectados, analizados en paralelo, lo que vemos es que las células plasmocitoides de estos ratoncitos infectados, durante esta fase de la supresión del interferón, cuando las aislamos, no habían aumentado su transcripción de interferón, es decir, no habían desarrollado o ejercido esta capacidad tan potente de producir interferón, a pesar de que habían estado expuestas a el RNA viral o DNA viral. Y esto fue lo que nos hizo concluir que estas células plasmocitoides pasan de ser las más potentes en producir interferón en el día 1 de la infección a estar agotadas parcialmente o a veces completamente, como en este caso, en estadios más tardíos de la infección. Y creemos que, por supuesto, eso contribuye a que no podamos detectar interferón en el suero de los animales que están infectados. Y eso, por supuesto, da una oportunidad al virus de que siga creciendo, ¿no? Porque no tenemos esta producción de interferón por estas células tan potentes. Esto no solamente lo vimos nosotros en este modelo con este virus LSMV, pero también fue descrito con otros virus como HIV, hepatitis C, hepatitis B y más recientemente por un laboratorio en Stanford con SARS-CoV-2 y en ratones y en humanos. No solo eso, pero también, y a esto me refería al comienzo de mi charla, esta exhaustion de las células plasmocitoides o agotamiento o hipofuncionalidad se ocurre en el contexto de tumores. Una gran pregunta que teníamos, por supuesto, es cuáles son los mecanismos que llevan al agotamiento de esas células plasmocitoides. Y esta respuesta no era tan simple, porque como les dije, estas células son resistentes, bastante resistentes a la infección viral. Entonces veíamos que células que no estaban, plasmocitoides que no estaban infectadas, tampoco producían interferón. Entonces no es tan simple como decir, usar el conocimiento que teníamos de decir, bueno, las proteínas suprimen el interferón en estas células porque las células no están infectadas. Entonces, lo que vimos, les anticipo, es que en este caso no es el virus el que suprime el interferón, porque estas células no están infectadas, sino que son mecanismos regulatorios del hospedador que hacen que estas células se agoten. Y al final de la charla quiero contarles por qué el hospedador va a tratar de agotar estas células y disminuir la producción del interferón y qué es lo que
hemos aprendido sobre eso y todavía estamos explorando. Pero vamos por paso. ¿Por qué las células plasmocytoides o cómo las células plasmocytoides se vuelven exhausted, hipofuncionales? Lo que vimos es que este contexto de la infección viral, en esta etapa de agotamiento de las células, hay una disminución en una gran cantidad de genes expresados en estas células. Hay una disregulación, hay otros genes que están aumentados en su expresión, y no voy a entrar en detalles, pero para hacer esto lo que hicimos fue secuenciar el genoma de estas células en distintos contextos, en los cuales sabíamos que estaban hipofuncionales o funcionales, y comparando estos dos contextos de células plasmocytoides o la expresión de genes, el transcriptoma en células plasmocytoides funcionales versus no funcionales, fue que identificamos un gran número de genes que estaban disregulados en estas células plasmocytoides cuando perdían su función. Y lo que notamos es que muchos de estos genes estaban relacionados o codificaban para proteínas que participaban en el metabolismo de la célula, con pasos metabólicos. Entonces eso nos llevó a analizar el metabolismo de la célula. Esto fue llevado a cabo por un postdoc en mi laboratorio, el doctor Trevor Green, que cuantificó el oxígeno producido por estas células plasmocytoides como una medida para evaluar el metabolismo oxidativo en estas células. Y vemos cuando las células derivan de ratones infectados, es decir, cuando están agotadas o hipofuncionales, tienen muy disminuido su metabolismo oxidativo, y consistentemente con eso tienen menor contenido de ATP, ¿no es cierto?, de la unidad de energía en estas células. Esto que todavía no lo hemos publicado, pero estamos a punto de, esperemos, esta es la primera evidencia de que estas células plasmocytoides agotadas, que no son capaces de ejercer su función, tienen una deficiencia metabólica. Quisimos saber por qué pueden llegar a tener una deficiencia metabólica, cuáles de estos genes que están disregulados es responsable de esa deficiencia metabólica. Nos focalizamos para contestar esa pregunta en uno de estos genes, llamado LDHB o Lactic Dehydrogenase B, la dehidrogenasa de lactato B, que al contrario de la LDHA, que favorece la conversión de piruvato en lactato, LDHB favorece la conversión de lactato, tiene más afinidad por lactato y favorece la conversión de lactato en piruvato. Y esta LDHB nos llamó la atención porque cuando vemos estos en ratones no infectados, cuando comparamos la expresión de LDHB en células plasmocytoides, que es esta barra rosa acá, vemos que está muy elevada comparada con otras células, que es estas otras barras que están acá, otras células dendríticas de otros subtipos. Entonces pensamos, bueno, puede ser interesante si está bien elevada en células plasmocytoides comparadas con otras células, tal vez es porque tiene una función importante en estas células plasmocytoides. Y como les dije, esto era uno de los genes que estaba disregulados en las células plasmocytoides que derivaban de los ratoncitos infectados, es decir, que estaban agotadas. Como pueden ver acá, hay una gran disminución de la expresión de LDHB en las células plasmocytoides que son hipofuncionales. Como no se sabía nada de la función de LDHB en estas células plasmocytoides,
Trevor lo primero que hizo fue analizar en ratones no infectados las células plasmocitoides wild type o células plasmocitoides que eran deficientes en LDHB. Y las estimuló estas células plasmocitoides con RNA viral o análogos de RNA viral o DNA viral. Y de nuevo, en las wild type vemos que hay gran producción de interferón, pero en las células plasmocitoides deficientes en el LDHB hay una disminución en la producción de interferón. Entonces esto nos demostraba que LDHB, que como les comenté está expresada en alta cantidad en células plasmocitoides funcionales, es importante para la producción óptima de interferón por estas células plasmocitoides en los ratones. Y Trevor quiso saber si esto también ocurría en humanos, y lo que hizo fue aislar las células plasmocitoides de la sangre de humanos. Como les dije, es un porcentaje muy pequeñito de las células de los leucocitos en sangre, menos del 1%, con lo cual fue complicado, pero después a través de edición genética pudo eliminar o mutar el gene de LDHB en estas células plasmocitoides de la sangre de donantes, y vemos que también la mutación de LDHB lleva a una disminución en la producción de interferón, indicando que el LDHB promueve la producción de interferón en las células plasmocitoides, no solo en ratones, pero también en humanos. De nuevo, esto es una contribución al entendimiento general de cómo se regula la producción de interferón en estas células que son tan potentes productoras de interferón, que podría aplicarse en el contexto de una infección viral, pero también en otros contextos de enfermedades inmunológicas. La gran pregunta era si podíamos recuperar la producción de interferón en estas células plasmocitoides agotadas, corrigiendo la expresión de LDHB. Y eso era una pregunta, era como pedir mucho, porque como les dije, hay muchos genes que están disregulados en estas células plasmocitoides agotadas. LDHB es uno, pero era mucho pedir que solo corrigiendo LDHB pudiéramos recuperar la función de las células plasmocitoides. Sin embargo, decidimos intentarlo, y lo que hizo Trevor fue ahora tomar células plasmocitoides de ratones infectados y sobreexpresar LDHB. Entonces corregíamos la deficiencia de LDHB en estas células plasmocitoides hipofuncionales, y después evaluábamos la producción de interferón, agregando un estímulo. Entonces vemos que en las células agotadas o hipofuncionales que recibían un vector control producían poco interferón, pero las que tenían corregida la expresión de LDHB son capaces de aumentar la producción de interferón. Esto no lo lleva a niveles normales, pero sí hay un aumento significativo de la producción de interferón. No lo lleva a niveles normales porque hay otros genes que están disregulados, pero es suficiente para aumentar o al menos inducir más interferón en las células que están agotadas, corrigiendo de nuevo la producción, la expresión de LDHB. Entonces, para resumir, lo que les conté es que estas células plasmocitoides, que son tan poderosas en producir interferón, son capaces de censar el genoma viral a través de TLR, receptores TOL, y esto induce transcripción de interferón, gran producción de interferón, que después puede suprimir, como les dije, los interferones pueden suprimir el crecimiento y la expansión del virus. Lo que vimos en este contexto fue que esta inducción de interferón requiere
LDHB, y lo que vimos, y no les muestro por una cuestión de tiempo y para no entrar en los detalles, es que este mismo receptor TLR7 que inicialmente induce interferón, también suprime la expresión de LDHB al mismo tiempo. Entonces, se induce una primera ola de interferón, pero estas células después de hacer eso tienen baja expresión de LDHB y quedan agotadas. Y de nuevo, esta LDHB es fundamental para inducir el metabolismo oxidativo en estas células. No les he mostrado esos datos por una cuestión de tiempo de nuevo, y generar ATP, que es necesario para producir este interferón. Es por eso que en las células agotadas o exhausted de los animalitos infectados tienen bajo expresión de LDHB, y como les mostré, tienen bajo metabolismo oxidativo y baja cantidad de ATP. Pero cuando yo corrijo la expresión de LDHB en las células agotadas, ahora tengo mejor metabolismo oxidativo y corrijo esta deficiencia de interferón. Entonces veo un poquito de interferón de que es producido. Bueno, esto, in a nutshell, como dicen, muy resumido, es lo que hemos aprendido de cómo se suprime la producción de interferón en una infección antiviral, induciendo agotamiento en estas células plasmocytoides que son tan poderosas productoras de interferón, ¿no es cierto? Ese es el cómo. Pero ahora, sabiendo cómo y teniendo este factor que es LDHB como uno de los mecanismos por el cual las células plasmocytoides están agotadas, podemos contestar la otra pregunta que hace mucho que tenemos, y es: ¿por qué suprimimos la producción de interferón en el contexto de una infección viral? Si el interferón es un antiviral que nos podría ayudar a controlar el virus, ¿por qué evolucionamos para suprimirlo en etapas tardías, después del primer pico de infección? ¿Por qué agotamos a estas células plasmocytoides? ¿Por qué hemos evolucionado para que las células plasmocytoides solo funcionen transientemente y después se agoten? Para contestar esta pregunta, de nuevo, utilizamos el conocimiento que habíamos obtenido con LDHB. Corrigiendo la expresión de LDHB, ahora podíamos revertir el agotamiento de las células plasmocytoides. Entonces transferimos estas células plasmocytoides que tenían alta expresión de LDHB y que eran por lo menos parcialmente funcionales o más funcionales en ratoncitos infectados, y evaluamos si esta recuperación de la capacidad de producir interferón en estas células generaba algún tipo de patología, tenía alguna desventaja que pudiera explicar por qué hemos evolucionado para silenciar las células plasmocytoides. Y cuando evaluamos la patología, particularmente en el colon, vemos que en el intestino grueso, vemos que la célula, cuando la reversión del agotamiento de las células plasmocytoides, cuando les corregimos el LDHB y ahora pueden producir interferón en el contexto de la infección en estos estadios tardíos, lo que pasa es que empiezan a causar patología. Y de nuevo, recuerden que esto es solamente una corrección parcial de el agotamiento de estas células, ¿no? Entonces, vemos que el colon empieza a estar más corto, que es un indicador de inflamación o colitis en el colon. Y cuando hicimos el análisis histológico, vemos que hay más infiltrado y más daño del tejido. Entonces, eso nos indica que
estos mecanismos de agotamiento de las células plasmocytoides o silenciamiento de las células plasmocytoides y el interferón a través de la disminución de LDHB son necesarios para disminuir la patología que puede causar mantener a estas células funcionales a través de tiempos tardíos en la infección, ¿no es cierto? Y con esto voy a terminar, con esta pintura tan linda de Salvador Dalí, que refleja un poquito el balance, y es algo que vemos continuamente en el contexto de respuestas inmunes, no solo en infecciones, pero en otros contextos. Y es este balance entre la evolución del hospedador para luchar contra el patógeno, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera en la cual, en una manera que no sea excesiva y que induzca daño en el tejido que puede ser más dañino o más desventajoso que el mismo patógeno. Entonces, de nuevo, la idea o lo que vemos en diferentes contextos, no solamente, y creo que está ilustrado en la presentación de hoy, es que el hospedador ha evolucionado para secretar mediadores antivirales que controlen al virus, pero de una forma transiente o controlada, de manera que no produzcan daños excesivos en el tejido que tal vez sean incompatibles con la vida. Bueno, con eso, cerrar la presentación, agradecerles el grupo de investigación espectacular que he tenido a través de los años, desde que establecí mi laboratorio. Realmente hubiera sido imposible avanzar en cualquier aspecto de lo que hemos contribuido en el laboratorio sin los becarios que realmente traen la energía, el ATP del laboratorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Lina, muchísimas gracias. Ha sido una magnífica presentación y nos ponemos a disposición de la audiencia para preguntas o comentarios. Bueno, Para, Víctor, está Jean-Paul, José. levantó la mano primero. Ok. Jean-Paul. La pregunta, muy agradable, muy explícita tu charla. Aprendí mucho. La pregunta es, si uno inyecta interferón en cantidades, ¿se produce algo similar? Excelente. En cuanto a la parte nociva, ¿no? Excelente. Te la contesto en dos partes. Una es que si se inyecta interferón, justo después de que se silencia, por ejemplo, en el día 3 o 4, en este modelo, los ratones eliminan mucho más rápido el virus, ¿no? Como es de esperar, porque el interferón es antiviral. Pero tiene que ser temprano, porque debe haber sospechamos que hay otros mecanismos que regulan la señalización del interferón también. Pero si lo inyectas temprano al interferón, el virus se controla mucho más rápido. En esos experimentos, porque estos resultados son muy nuevos, en esos experimentos no se midió el efecto inflamatorio del interferón. O sea que no sabemos. De todos modos, creemos que puede ser diferente el inyectar interferón recombinante, que es un tipo del interferón, que activar estas células que producen muchos subtipos de interferón, ¿no? Y lo producen en proximidad a las células que en los tejidos.
Es una pregunta que queda abierta. No lo hemos hecho a este experimento de resucitar de inyectar el interferón. Hemos resucitado estas células. Lo que sí sabemos que es que si resucitamos estas células, de estas células sobreexpresando LDHB, pero al mismo tiempo bloqueamos el interferón, no tenemos esta patología en el colon. O sea que esta patología en el colon requiere el interferón. Pero también creemos, también está bueno destacar esto, que si bien resucitar estas células causa cierto daño de tejido, yo creo que es importante explorar hasta qué punto eso puede ser regulado de una forma en la que sea muy transiente y sea tolerable el daño de tejido, y todavía puede explotarse la resucitación de estas células para terapias, ¿no? Como les expliqué, esto también ocurre, este agotamiento de las células ocurre en tumores, como lo ocurre para las células T, ¿no? Y ya hay muchísimas terapias, ¿no?, que están ahora focalizadas en resucitar a las células T para luchar un tumor o para luchar a la infección viral. Entonces creemos que, y eso también ocurre, causa daño de tejido, ¿no? Pero es tolerable y los beneficios son mayores que las desventajas. Entonces pensamos que lo mismo podría suceder con la resucitación de células plasmacytoides a medida que vayamos entendiendo mejor cómo se regula el agotamiento de estas células. Muchas gracias. Gracias. Víctor. ¿No? Sí, bueno, yo comparto con Jean-Paul y con Alberto los comentarios halagadores sobre tu entusiasmo al brindarnos esta charla, que la verdad que el entusiasmo es contagioso y supongo que tus estudiantes te deben amar. Y Pero... yo justamente por eso me entusiasmé también. Y lamento tanto saber tan poco de inmunología, pero una pregunta específica y después un comentario. La pregunta específica o la duda es, ¿qué candidatos de moléculas señalizadoras están evaluando entre las células que están infectadas y los EDCs? Buenísima la pregunta. Sí. ¿Te referís a las moléculas que participan en este intercambio de de vesículas entre las células? Sí, en particular, como vos nos dijiste, las células dendríticas plasmocitoides no se infectan fácilmente o no se infectan en absoluto. Entonces, deben recibir alguna señal: hola, acá hay un virus, y ¿cuál es ese tipo de señales que reciben? Esa es la pregunta. Excelente, excelente, Víctor, la pregunta. Esto fue inicialmente descubierto por Frank Chisari, que te debe, ¿no?, un gran virólogo que trabaja en hepatitis C. Vio que ¿Qué pasó? No sé. Se congeló. Se congeló. Justo. Frozen. Se congeló ella. Sí. Bueno, no soy el único con problemas de conexión, evidentemente. Sí, no puedo llenar el espacio con otra anécdota, pero ya que estamos, Elina mencionó como uno de las herramientas de trabajo el virus de la coriomeningitis linfocítica o linfocitaria, el CMV, y resulta que ese virus es el culpable de que sepamos de inmunología. No me incluyo a mí como el que sabe de inmunología por culpa del CMV, pero sí los inmunólogos han aprendido mucho de la infección. Sí.
Estaba Ahí llenando un tiene, poco el espacio de radio, Elina. sí, Perdón que sí, no sé qué pasa, es mi conexión, pero creo que va a estar bien ahora. No, lo que te decía Víctor es que nosotros no hemos estudiado particularmente moléculas que interaccionan, pero sí de estudios de Frank y de becarios de él que han establecido su propio laboratorio, han identificado que son a través de vesículas que contienen el RNA viral que se transfieren de la célula infectada a las células plasmocytoides. Y para hacer esa transferencia tiene que haber contacto entre las dos células que está mediado por ciertas integrinas, que creo que es fascinante. De hecho, un laboratorio en Francia le llamó a esta interacción interferogenic synapse, porque es lo mismo que la immunological synapse que hacen los linfocitos T. Esto sería una interferogenic synapse porque ahora las células plasmocytoides no infectadas reciben el RNA viral a través de estas vesículas y secretan una cantidad de interferón encima de la célula que está infectada. Y hay un estudio muy lindo con células infectadas con SARS-CoV-2 y se ve como las células plasmocytoides que interaccionan con la célula infectada en una movie del paper, en una pequeña film del paper, empiezan a interaccionan y se ve como disminuye expresión de las proteínas del virus. Es relativamente nuevo comparado con lo que se sabe con células T, ¿no? Pero es fascinante y creo que en estos estudios que estamos haciendo en este modelo que tenemos ahora, que no lo estamos haciendo con células infectadas, pero es el siguiente paso, de mutar cada uno de los genes de las células plasmocytoides y tenemos un reportero de interferón, entonces podemos ver cómo cada uno de los genes contribuye a la producción de interferón, cuando lo hagamos con células infectadas como estímulo, creo que tal vez podamos identificar más de estos factores que participan en esta comunicación. Pero sí, muy buena pregunta. Sí. Y a partir de los experimentos que mostraste de tu postdoc, Trevor, me parece extremadamente interesante la posibilidad de toquetear el genoma y aprender a partir de esa, digamos, microcirugía molecular de genes en forma precisa, que ahora tenemos tecnología como para no pensar que es una fantasía, sino que es una realidad, aunque muy laboriosa, pero es una realidad. Yo creo que se abre un mundo más apasionante de lo que es en este momento, que ya es mucho decir. Y la otra cosa que se me ocurre es que en una segunda etapa lo que vamos a poder aprender es a retocar o modificar o regular las modificaciones epigenéticas, que son las que deben tener mucho que ver con estas regulaciones que se suceden después de varias generaciones de células. Sí, sí, tal cual, Víctor. No, haciendo análisis epigenéticos en estas Sí. Bueno, cuando se áreas donde restablezca, la cromatina está accesible cambian en las células agotadas, pero todavía no hemos hecho ningún estudio que nos diga, que nos demuestre. Uno pensaría que eso va a ser importante, pero todavía no hay evidencia de que eso sea importante y estamos haciendo estudios para evaluar la hipótesis, ¿no? Y en cuanto a lo que decís, yo también creo que es fascinante la capacidad ahora de editar el genoma, ¿no? Y de hecho, con la T, ¿no? Que de nuevo están más avanzados los estudios, muchas de las terapias inmunológicas para cáncer es genética de las células T para que estos CAR-T estos receptores, y puedan luchar contra el tumor. En algún momento hacer esto también con las células plasmocytoides, aplicándolo a terapias, pero creo que tenemos que como
seguro todos ustedes están de acuerdo, ¿no? Aumentar nuestros conocimientos básicos de cuáles son los genes que tenemos que tocar y cómo se regula para lograr después traducir la clínica. Los felicito realmente por apostar al ADHD y sacar resultados. La verdad es que fue espectacular. Es cierto, porque el DHA es más popular, ¿no? Es más popular más que nada lo que nos llamó la atención es que está expresada en las células funcionales plasmocitoides, se expresa muy alto, mucho más que en otras células del sistema inmune. Entonces dijimos, esto puede ser que esté indicando que tiene alguna función relevante. Perfecto. Rolando Rossi habías levantado la mano. Rolando, vos. Estás sin... Hay una pregunta de la doctora Clara Nudel Sí, en el sí. chat. Lee la voz ya que está. Yo la iba a leer después que vos. Dale. Dice, muy interesante y didáctica la presentación. Gracias. Una pregunta de novata en el tema. A primera vista parece contradictorio tener un sistema que actúe como antiviral durante un tiempo tan corto que no sirvan al control de la infección. Quizás tenga otra función. Sí, estoy de acuerdo. Aparentemente es contradictorio. Lo que quiero aclarar es que este interferón que se produce inicialmente, aunque sea muy transiente, es importante. Es algo, no es que no suma nada. Lo que pasa es que uno pensaría, bueno, podría sumar más, ¿no? ¿Por qué no lo mantenemos? ¿Cuál es el problema de mantener un antiviral cuando estamos luchando un virus? Sería lo más esperable. Y lo que nuestros datos sugieren es que el motivo por el cual no lo mantenemos es porque tiene un costo mantenerlo, y es el daño a ciertos tejidos. Y por eso hemos evolucionado para elevar en una forma transitoria. Y de nuevo, eso no quiere decir que no podamos intervenir con eso, esa evolución un poquito para poder explotar este conocimiento para terapias y mantenerlos por un poquito más en cierto contexto donde sea tolerable. Muy bien, gracias, Selina. Si no hay ninguna otra pregunta específica, Hola, te quería una pregunta comentar. también de novato, José Ollamburu. Ollamburu, no Elina, vi. No te vi. Hola, quiere decir mucho que la gusto. estrategia tanto de los virus, ya sea HIV, como el SARS-CoV-2, como, qué sé yo, algún citomegalovirus o algún tumor, es la de enloquecer las células y que hagan sacar toda su batería de, ¿cómo es?, de interferones, y una vez que la célula ya no puede más, se toman el tiempo para aumentar, por ejemplo, la carga viral o la replicación de las células tumorales. Seguramente, digamos, es una estrategia que no ha de pasar en todas las infecciones. Lo que dice la doctora Nudel a lo mejor viene en este sentido. Algún tipo de infecciones o de patologías de esta, lo que buscan es dejar exhausto el tejido inmune mientras se toman el tiempo para el crecimiento de ya sea la replicación viral o de las células tumorales, ¿no? Con lo cual, lo que habría que ver es cómo hacer para que eso no ocurra. Sí, sí, no, es tal cual. Creo que el virus se beneficia de esto. Creo que el hospedador ha evolucionado porque a veces el costo de tener un virus es menor que el costo de dañar los tejidos a través de una respuesta inmune excesiva. Entonces, pero definitivamente el virus se beneficia y el tumor también, ¿no? Entonces, estoy 100% de acuerdo que el gran desafío es entender mejor cómo se silencian estas células para después poder revertirlo, ¿no? Y luchar mejor contra el tumor. Y de nuevo, tenemos evidencia de que eso se puede hacer a terapias inmunológicas con células T que han sido exitosas, revirtiendo este silenciamiento de células T, por ejemplo. Gracias. Perfecto. ¿No hay ninguna otra pregunta específica?
que en la medicación de la hepatitis C sabemos que según cuál sea el genotipo GOT, directamente no se da el interferón. Sí, no podría decir, no tengo información para contestar esta pregunta, solo puedo decir que el AL28, el interferón lambda, también es un interferón tipo 3, ¿no es cierto? Yo hablé del interferón tipo 1, alfa y beta, pero el interferón lambda, que también se conoce como AL28, o interferón tipo 3, también es producido en cantidades por estas mosaitoides. Y también cuando las células se agotan, el interferón tipo 3 no, se deja de producir. O sea, las observaciones son similares a las que presenté con el interferón tipo 1. Ahora, ¿cómo eso contribuye en el contexto de hepatitis C y de distintos polimorfismos asociados con hepatitis C? No tengo esa respuesta, no lo sé. Gracias. Gracias, Ángela. Te decía, Elina, que uno de los intereses que estamos manejando también con este tipo de presentaciones es hablar un poco de la formación del bioquímico y del farmacéutico, en este caso del bioquímico, en relación al desempeño en el sistema científico, tecnológico, industrial o lo que sea que se desempeñen, cuando se enfrentan a un medio ambiente tan diferente como es el de Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿qué opinas de tu formación previa, tu capacidad de adaptación y cómo te parece que podrían manejarse cambios en los planes de estudio o en la currícula de las carreras de bioquímica para facilitar y hacer crecer el nivel de la bioquímica general en Argentina? Si tenés, bueno, ¿qué pregunta? No, todo esto es porque hay una comisión de educación en la academia que la coordina Jean-Paul Rossi, y bueno, estamos trabajando un poco en ese sentido. Sí. Bueno, yo te puedo hablar como con respecto a la trayectoria que yo seguí en mi carrera de bioquímica, que es sobre la investigación, ¿no? Bueno, a mí la formación que recibí en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba me ha resultado increíble. Creo que hay dos puntos que quiero destacar que son muy sólidos. Uno es, me enseñaron a razonar, y eso es algo que es fundamental, ¿no? Para aplicarlo a cualquier disciplina después. Y particularmente para hacer investigación. Y el segundo es el análisis cuantitativo riguroso, analítico cuantitativo riguroso, ¿no? Todos los controles de calidad. Eso también ha sido como un regalo, te diría, de mi formación en la Facultad de Ciencias Químicas, que ha sido fundamental después para mí el ejercicio de la profesión como investigadora. Creo que tiene mucho que ver que la gran mayoría de mis profesores, si no todos, eran investigadores a full time, ¿no? Por tiempo completo, que tenían su laboratorio de investigación. Entonces, pienso que tal vez les resultaba fácil a ellos o natural el transmitir esa capacidad de razonar, más que de memorizar, ¿no? Porque ellos todo el tiempo en sus propios laboratorios liderando sus trabajos de investigación. Entonces y después yo realicé mi doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas con la doctora Adriana Gruppi, Carlos, que vos las conoces, y también, bueno, fantástico el aprendizaje, después más dedicado a la inmunología,
pero también lo que me más fascina en inmunología es que Bueno, parece que es día de cortes hoy. Y no se lo podemos achacar solo a la tormenta que hemos tenido por estos lares, ¿no? Bueno. No sé hasta, igual lo vamos a esperar, pero no sé hasta qué hora podríamos seguir con la charla, Nelia. Sí, ya sé. Mínimamente esperemos que retome, aunque sea para despedirla y no, y agradecerle, por supuesto. No, por eso Sí. te quería preguntar cuánto se Sí, puede sí. seguir No, después no, de- esperemos 5 o 10 minutitos. No hay inconveniente. Esperemos. Ahí está. Se Ahí. No conectó hay de nuevo. problema porque después editamos, Sí, Carlos, sí, Salió sí. para entrar de vuelta. Alberto. Sí, no, pero para ver. les decía que esa capacidad de razonar y ese rigor para analizar datos es un regalo que he recibido en la formación como de estudiante de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Químicas y que ha sido fundamental en mi trayectoria. Una pregunta, vos estás trabajando con gente de medio mundo, sino de todo el mundo. Y yo no sé cómo comparar o cómo se puede comparar la formación básica que llevan los estudiantes de Argentina respecto de nuestras disciplinas, ¿no? Respecto a los de otros países, sobre todo de la región. ¿Has podido analizar ese tipo de cosas? Mi respuesta va a ser siempre subjetiva, Sí, pero claro. yo estoy convencida, tengo colegas argentinos que, de nuevo, la formación es comparable. Tienen posiciones de profesores y líderes de grupos de investigación y hacen hallazgos, ¿no? Pues, contribuciones extremadamente significativas y han recibido su formación básica en universidades argentinas. Por lo que yo conozco, en universidades públicas argentinas, supongo que habrá otros privados que no ha sido el caso de las personas que yo conozco, pero claramente esa formación ha sido suficiente y yo diría definitivamente en mi caso esencial para permitirme ser competitiva y poder contribuir en posiciones de liderazgo en Estados Unidos, que es donde yo me radico. Y eso aplica no solo a la ciencia básica, sino también a la ciencia aplicada, a la biotecnología y ese tipo de cosas, en tu experiencia. Conozco menos, Carlos. La verdad que no te podría compartir sobre eso porque no conozco, no estoy expuesta a investigadores que estén aplicando eso a la ciencia aplicada, ¿no? Pero Perfecto. fuiste afortunada con la asignatura bioquímica en Córdoba. Ah, sí, definitivamente. Hay Yo, popis de la tengo bioquímica en Córdoba. Tengo gran admiración por mis profesores en la Facultad de Ciencias Químicas en Córdoba y bueno, todos sabemos que es muy difícil ¿no? realizar buena ciencia desde Argentina con las restricciones. Y la verdad, de nuevo, tengo recuerdos espectaculares y mucha admiración intelectual, ¿no? de los profesores que dejaban todo en sus aulas y la verdad que para mí fue un regalo, un privilegio poder haber estudiado en la Facultad de Ciencias Químicas en Argentina. Bueno, perfecto. Entonces, dado que nos hemos ido atrasando por diferentes tipos de cortes, te pido disculpas a vos y a todos por las dificultades que se me presentaron a mí, que realmente no me las esperaba, pero que para la próxima las voy a evitar con otro mecanismo, espero. Y nos mantenemos en contacto porque hay cosas que comentar todavía de esto. Hay varias expresiones de felicitaciones por distintas personas en el chat. Muchas Y gracias. bueno, esperemos tener una segunda oportunidad lo más pronto posible.
Bueno, muchas gracias y ahí se cortará la Muchas grabación que se ha gracias. habilitado, ¿eh? Excelente, Muchas muy gracias, muy amable. didáctica, sumamente didáctica. Celina. Muchas gracias a Gracias. ustedes de verdad por la invitación, es un honor admiro a los científicos argentinos y veo muchos nombres en la audiencia que realmente me hacen sentir muy honrada y humilde de haber presentado ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy bien. Celina. Carlos, Gracias. también. Gracias, Alberto, por la organización. Buenas tardes. Gracias, Marcelo. Buenas tardes. Gracias. Adiós.